Grabando esto. Esta semana yo me voy a tomar para poder actualizar. De hecho, tenemos hasta el 6 de mayo para cargar el contenido de lo que va a ser nuestra aula. Así que seguramente la semana que viene voy a estar mostrando el tema de aula, ¿sí? Pero mientras tanto, vamos a ir ya desarrollando algunos temas, introduciendo sobre todo nuestra unidad uno y para que yo pueda darles a ustedes material, ir poniendo algunas actividades para hacer sobre esos materiales, ¿sí? La idea es poder hacer esto bien. Ahí la toalla se ve, no importa. Poder hacer esto bien práctico. Bueno, introducir los conceptos básicos y sobre esos conceptos ir mirando un poquitito o estructurando las actividades que podemos hacer, ¿sí? Entonces vamos a ver, en algunos casos probablemente podemos hacer resumen de algún material. Obviamente, en esos casos vamos a suponer que si el material requiere análisis, ese análisis va a estar dentro de las horas de clase. O sea, yo no les voy a pedir que hagan fuera de las horas de clase de la lectura y que fuera de las horas de clase otra vez hagan el resumen. Entonces, por ahí, por ejemplo, eh, por dar un ejemplo, no es que va a ser siempre así, pero por ejemplo el martes podemos hacer la introducción de los temas y los miércoles se hace el trabajo de autoaprendizaje con una guía, ¿verdad? Entonces sobre lectura de material o cosas así, dependiendo de cuál sea un poco nuestro tema. Entonces de ahí vamos a ir mirando cómo estructuramos juntos eso, ¿sí? Bueno, y entonces el día de hoy, para iniciar un poquitito con nuestro contenido planificado, toca un poco hablar de lo que son los paradigmas. Y para que hagamos eso tenemos que retrotraernos al concepto epistemológico de lo que es un paradigma, para después poder relacionarlo con la psicología, con la sociología y con otras áreas que trabajan con, digamos, con estos conceptos afines. Entonces me parece que es un poco muy pequeño, era mi letra, no sé si se lee un poco pequeño parece. Bueno, entonces cuando nos referimos a lo que es la epistemología, creo que por el momento hasta yo voy a considerar como que ustedes ya dieron esto, ¿verdad? Porque esto ya eh, en filosofía lo damos, así que, pero por ahí si es que hay alguna, digamos, pregunta, consulta y o agregado, entonces bienvenido sea. Bueno, entonces el mirar un poco cómo se desarrollan las ciencias, que es el desarrollo de la epistemología en sí, ha tenido obviamente un impacto muy fuerte y le dio un espaldarazo a la psicología y le permitió sobre todo poder desarrollarse como una ciencia independiente. Y entonces mi pregunta es, y esto yo quiero, podemos ir conversando, ¿por qué consideramos que la psicología es una ciencia? O sea, ¿por qué, digamos, pueden haber varias subpreguntas acá? ¿Por qué se separó de la filosofía? ¿Por qué podemos decir fehacientemente que es una ciencia per se? ¿Por qué tiene sus propios elementos que pueden combinarse con los de otro área del conocimiento, de otra área del conocimiento o otra ciencia? ¿Por qué decimos que la psicología es una ciencia entonces? Bueno, eso decimos que es una ciencia positiva, pero hay muchas cosas que escapan a ese concepto de ciencia positiva y que es, digamos, no todo se puede medir y no todo se puede demostrar también dentro de lo que es la ciencia, ¿verdad? No podemos ver el subconsciente, por ejemplo. Pero, ¿por qué decimos que podemos tener indicios de que existe un subconsciente? ¿O por qué tenemos indicios de que existen los pensamientos si no podemos ver un pensamiento? ¿Cómo sabemos que hay un pensamiento?
¿Cuál es la prueba de que hay un pensamiento? Ese es un indicio, muy bien, pero ¿cómo podemos darnos cuenta positivamente? ¿Sí? Acuérdate que la ciencia positiva implica poder demostrar de forma fehaciente y física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos demostrar positivamente la existencia de los pensamientos? ¿Te es familiar el concepto de, a ver, de electroencefalograma? Electroencefalograma. Sí, algo del cerebro, muy bien. Podría, sí, exacto. Así mismo. Entonces, un mapeo eléctrico de las ondas cerebrales. Y gracias a esta tecnología pudimos ver que cuando el cerebro piensa, tiene descargas eléctricas. Por lo tanto, tenemos la prueba de la existencia físicamente, ¿sí? de los pensamientos. Sabemos que cada vez que pensamos se enciende una parte del cerebro, se activa esa parte del cerebro y eso podemos ver inclusive en una pantallita correctamente, si la cabeza, la corteza cerebral se encuentra correctamente conectada a unos electrodos. Entonces, eso nos permite ver de que realmente algo que era muy especulativo, como por ejemplo los pensamientos, sí existen, pero son tal vez simples a simple vista. La pregunta un poquitito tiene que ver con por qué consideramos a la psicología como una ciencia y digamos que el núcleo de esta respuesta obedece a que la psicología como tal tiene un objeto de estudio que es exclusivo de la psicología. ¿Cuál te parece, Jessica, que es el objeto de estudio de la psicología? Muy, muy bien. Exacto, es la conducta humana. Muy bien. Entonces, para que una ciencia pueda ser catalogada como una ciencia total, tiene una de las cosas que debe tener justamente es el objeto de estudio. Perfecto. ¿Qué más tiene una ciencia? Una ciencia tiene un conjunto de constructos teóricos que tratan de explicar unas situaciones que son desconocidas hasta cierto momento, ¿verdad? Entonces, eh, también la ciencia ayudó a explicar muchas situaciones, como por ejemplo que las personas que antes creíamos que estaban poseídas probablemente estén con algún tipo de trastorno, ¿verdad? Que les hace alucinar, que les hace cambiar la conducta, que les hace perder la memoria o tener recuerdos falsos, que afectan la parte cognitiva, etcétera, etcétera, o el estado de ánimo. Entonces, es importante marcar esta independencia, ya que históricamente, seguro recordás que en Historia de la Psicología, una de las batallas más grandes que tuvo la psicología fue tener que separarse de la filosofía como ciencia madre, ¿verdad? Por ende, tuvo que buscar muchos mecanismos que apoyaron o que demostraron que tenía su propio objeto de estudio, tenía sus propias teorías y también tiene sus propias herramientas, ¿sí? Entonces, y justamente me estás hablando de que tuvieron recién psicometría y la psicometría es una de las herramientas de la psicología que ayuda a poder llevar a la práctica o al campo de lo tangible algo intangible, como es la conducta, porque la conducta no podemos ver. ¿Y qué es entonces? Ya que no podemos medir directamente, ¿qué entonces es lo que medimos de la conducta si no podemos ver la conducta? Dale, dale, te espero. Listo, listo. Bueno, continúo grabando entonces. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo entonces podemos medir? Decíamos que la psicología tiene sus propias herramientas para poder medir, ¿sí? Tiene su propio objeto de estudio y dijimos que el objeto de estudio es la conducta. Ahora, ¿cómo puede medir algo que no se ve?
esa es una metodología. Es una metodología lo cualitativo, pero medimos la conducta a través de sus, digamos, sus reflejos en el cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabemos que una persona tiene pensamientos, a ver, de tristeza? Porque su conducta es modificada, ¿verdad? No se baña, no quiere ir a trabajar, no le importa nada, etcétera, etcétera. Y eso sabemos que en algún punto esa conducta con cierto tipo de características van a conformar un conjunto de síntomas. Entonces, lo que nosotros medimos indirectamente es justamente las reacciones que tiene la persona y que podemos catalogar de X, Y forma y podemos decir, bueno, esta persona tiene conductas normales y esta otra persona tiene conductas anormales. ¿Verdad? Y después está toda la psicopatología que estudia el conjunto de conductas anormales y trata de explicarlas y trata de, sobre todo, reencaminarlas o reencauzarlas. Entonces, estos hechos de ir desarrollándose implica dos cosas. La primera, que la psicología en relación a otras ciencias es bastante nueva en cuanto a su origen, pero también implica que los métodos son métodos que a veces tuvo que prestar de otras disciplinas, porque no son métodos que inventó por sí. O sea, por ejemplo, la psicometría se basa en la matemática. La matemática es un saber propio de un campo del conocimiento. No es que la psicometría inventó, ¿verdad? Su forma de contabilizar, sino justamente utiliza cuestiones que tienen que ver con la estadística, con la matemática, para poder explicar ciertos fenómenos de la conducta. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver más adelante que hay algunos puntos en donde epistemológicamente la psicología no funciona sola como una disciplina, sino que debe trabajar en conjunto con otras disciplinas para poder prestar de alguna manera sus herramientas para poder entender las situaciones. Por ejemplo, la psicología comunitaria presta cierta metodología, bien dicho por vos, cualitativa, de observación para poder, y eso es por ejemplo, propio de la sociología, ¿verdad? La observación de campo, para poder llegar a un estadio de descripción de una situación que se denomina diagnóstico comunitario. Entonces, fijémonos que no es que la psicología per se o por sí mismo es totalmente independiente y tiene totalmente aparte sus herramientas, sino que en algunos puntos debe trabajar con herramientas de otras áreas y disciplinas para poder también complementar las propias. Y entender esto, cómo la psicología se va relacionando con otras áreas del conocimiento, obviamente es muy útil para poder darle el valor que tiene hoy en día la psicología como tal. ¿Sí? Tenemos que... Sí. Sí, exactamente, que nos explica de repente las conductas, cuando queremos entender la conducta desde el conjunto, ¿verdad? Probablemente vamos a tener que recurrir a la sociología, que nos va a explicar de alguna manera, no sé, me hago en un ejemplito, que ciertas conductas, por ejemplo, voy a tratar de ser más específico, ciertas conductas de poca participación, ¿sí? Del Paraguay, porque cuesta mucho que la gente participe o ejerza ciudadanía, tiene que ver con su larga historia de persecución a las organizaciones sociales, por decir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa característica de poca participación nosotros podemos entender en un análisis sociológico. ¿Por qué? La sociología me aporta el hecho de que me explica que un ambiente, ¿sí?, con ciertas características afecta el desarrollo de las personas que crecen en ese ambiente. Y así podemos explicar, por ejemplo, también
qué sé yo, el machismo, podemos explicar la violencia dentro de la familia y otros fenómenos que están muy ligados con elementos de la propia sociedad. Entonces, por eso es muy importante poder entender esto en un contexto y darle digamos, el valor eh, para entender cómo la psicología puede combinar estos elementos. Y bueno, entonces acá tenemos algunas cuestiones que debemos analizar. El concepto de paradigma es un concepto bastante añejo ya, y seguramente que les es familiar el nombre de Thomas Kuhn como el que acuñó esta definición, ¿sí? En donde él explica que un paradigma es un conjunto de preceptos, de conceptos, de explicaciones, de valores y de prácticas que funcionan en conjunto para dar la explicación de una situación X. Él también explica que este conjunto de situaciones llega a un momento que le deja de dar el, el significado que vino a darle a una situación social. Y cuando eso ocurre, Thomas Kuhn dice entonces que ocurre lo que está en en la segunda columna, ocurre una crisis en ese paradigma. ¿Por qué ese paradigma entra en crisis? Porque dejó de darle la explicación o dejó de tener la utilidad para poder explicar esa situación que ocurrió. Por ejemplo, anteriormente voy a retomar ese ejemplo que dijimos de personas con algún tipo de trastorno de quien se creía que estaban poseídas. Entonces, el paradigma de la época previa a todo lo que tiene que ver con la salud mental tenía que ver con lo espiritual, y por ende el paradigma que explicaba que una persona que escuchaba voces era una persona que tenía un demonio adentro. ¿Sí? Era un paradigma. Okay. Con el advenimiento de la psiquiatría y la psicología, y justamente las investigaciones de estas situaciones, se descubrieron que cierto tipo de patologías, eh, sobre todo aquellas patologías que sí, rompen la conexión con la realidad, podrían justamente dar esta sintomatología que es de escuchar voces. Entonces, se crea una crisis en ese paradigma que anteriormente explicaba que esto ocurría porque un demonio venía, y probablemente, y estamos hablando de un periodo largo de tiempo, no es que un paradigma entra en crisis hoy y mañana ya hay otro, ¿verdad? Hay digamos, periodo de tiempo de ajuste muy importante en donde van ocurriendo cosas. Probablemente se siguieron haciendo exorcismos, probablemente se siguieron haciendo interpanaciones de cráneo sin conseguir que la persona mejore. Entonces, como no daba una lectura práctica y tampoco devolvía la salud mental de las personas, ese mismo paradigma que explicaba que los demonios eran quienes provocaban esas alucinaciones, entra en crisis, y el nuevo paradigma de la psiquiatría explica que hay algunas enfermedades que se caracterizan por que el paciente escuche voces. Entonces se instala un nuevo paradigma. Y entonces vamos a ver que justamente el modelo de los paradigmas es un modelo ad infinitum, ¿verdad? Que va hasta el infinito porque todo el tiempo estamos como en una renovación de paradigmas, ¿sí? Ocurre lo mismo con la política, ocurre lo mismo con nuestras teorías del conocimiento, ocurre lo mismo con la educación. Antes pensábamos que lo más saludable era, por ejemplo, en lo educativo, que un profesor dé clases y que los alumnos tenían que escucharle sin hacer ruido. Hoy en día sabemos que es importante que los niños participen y que podamos conversar, y que conversando uno aprende mucho más que escuchando nomás, porque
la atención ya se dispersa en 15 minutos, ¿verdad? 20 como mucho ya. Entonces, estos paradigmas van cambiando y se presenta esta situación de que cada tanto, dice Kuhn, hay un cambio de paradigma y que debe existir ese cambio de paradigma. ¿Para qué? Para que no haya un estancamiento de la ciencia. Él dice que a medida que la ciencia vaya avanzando, los paradigmas van a ir quedando obsoletos y van a ir siendo reemplazados por otros paradigmas. O sea, para él, este cambio de paradigma es una consecuencia del avance de la ciencia. Entonces, plantea que justamente los paradigmas no se pueden comparar directamente entre sí porque cada modelo responde a la época en la cual fue aplicado. O sea, hoy nos va a parecer muy chocante probablemente que las mujeres ganen menos que los varones, por decir así. Pero si vemos 50 años atrás, había una causa del por qué o sobre la cual estaba sustentada ese hecho que hoy en día ha cambiado, ¿verdad? O por ahí decir que las mujeres eran mejores haciendo las cosas de la casa y los varones éramos más, ¿cómo se dice esto? Capaces trabajando por fuera de la casa. Entonces, en ese sentido, hubo un cambio de paradigma y no podemos comparar esos paradigmas, por más que a veces tenemos la tentación de pensar que lo que hoy tenemos es mucho mejor, ¿verdad? No siempre es así. Hay que entender, los modelos tenemos que entenderlos desde sus contextos para poder comprender, porque si no siempre va a parecer que antes la gente estaba muy loca y hoy nomás lo que tenemos sentido. Y realmente si nos ponemos a analizar la realidad, hacemos muchas cosas que no tienen ningún sentido en la actualidad. Es que esa es una perspectiva. Mira, a nosotros nos dijeron, ¿vos cuántos años tenés? ¿Tenés? 27. Yo tengo 45. A vos tu mamá te dice eso, tu mamá probablemente sea mi contempo. A nosotros nuestros abuelos nos decían también que en su época, lo que... y a ellos su papá les decía también que en su época. Entonces siempre vamos a escucharle nomás a la gente que es más grande, tener esa tendencia a creer que en su época era mejor o que, qué sé yo, ay, se dormía con las ventanas abiertas, te dicen, pero a cambio de qué, ¿verdad? ¿Cuál era el precio que tuvo que pagar Paraguay para estar supuestamente en una etapa de paz y progreso? Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos entender, porque si no, vamos a creer. Si yo le voy a creer a una persona que me dice que en época de Stroessner vivíamos mejor, porque se podía dormir con la ventana abierta, eh, va a implicar que yo no sepa todo lo que conllevó digamos, las consecuencias de haber atravesado, exactamente, de haber atravesado una dictadura, ¿verdad? Que fundamentalmente creo que tiene sus raíces muy profundas en la corrupción, en el amiguismo, el pocané, ¿verdad? Tan arraigado en el paraguayo, eh, y el prebendarismo político, ¿verdad? Entonces, realmente nos ayuda a entender esta visión como algo muy profundo que tiene varias aristas para poder comprender. Y es lo que dice, cada paradigma tiene su propia lógica y sus propios métodos. eh, y hay paradigmas que están por encima de otros, obviamente. Sin embargo, algo que según Kuhn es digamos, inevitable es que va a haber un cambio de paradigma.
Cada tanto tiempo eso va a evolucionar y va a ir cambiando, las leyes van a cambiar, las lógicas de trabajo van a cambiar. De hecho, ahora hubo un cambio de paradigma enorme en cuanto al trabajo. ¿Por qué? Porque desde la pandemia, o sea, en la pandemia yo creo que las empresas privadas descubrieron el home office. ¿Qué implica el home office? Totalmente. Sí. Y creo que avanzaron más incluso, ¿verdad? Ujú. Así es. Yo significaba también este cambio, ¿verdad? En lo laboral, en lo siguiente. Nosotros vemos como algo muy positivo el tema de poder trabajar desde la casa, ¿cierto? Y tiene sus cosas positivas. Gastamos menos recursos, como la gasolina, probablemente no nos desplazamos menos. Pero eso implicó también probablemente muchos trabajos que se hacen sin tener en cuenta el trabajo previo. O sea, por ejemplo, para preparar una clase, todo el trabajo que se tiene que hacer antes, sin embargo, al profesor se le paga desde el momento que da su clase, no se le paga por las horas que le llevó investigar, indagar, hacer el resumen, preparar su presentación y solamente se le paga por las horas dadas. Por ejemplo. Bueno, ¿y a qué voy con este tema del paradigma, del cambio de paradigma en la parte laboral? Que yo voy a dar acá una impresión muy, muy personal y me pregunto por qué no volvimos a hacer lo mismo que antes. O sea, ¿por qué, por ejemplo, las empresas privadas, sobre todo las privadas, mantienen esta lógica de, no te digo que es home office 100%, pero por ejemplo, trabajan por cuadrillas? Por ejemplo, la mitad de los funcionarios van una semana y en esa semana la otra mitad está de la casa y después a la semana siguiente se invierte. Y también pasó con las universidades. Y yo creo que sobre todo las universidades privadas le pillaron acá el tema. Y es que justamente si los alumnos no acuden, se gasta menos luz, menos agua, menos internet, es un gasto operativo mucho más digamos, más grande, mayor ahorro, ¿verdad? Imagínate si eh, las empresas tienen que todos los días tener 100 empleados tomando agua, tomando café o estando gastando la luz y todo. Sin embargo, vos te vas a tu casa y el internet tenés que pagar vos. La electricidad tenés que poner vos. Si tenés sed, tenés que comprar vos tu agua, ¿verdad? O sea, entonces es como que nos dieron una de cal y una de arena porque tenemos mayor comodidad, pero al final nosotros salimos subsidiándole a nuestra empresa, ¿verdad? Porque a mí el Estado, por ejemplo, la Universidad Nacional no me pone el internet para que dé las clases, yo tengo que pagar aparte mi internet. Ujú. Así mismo es. Bueno, ¿me ayudas a leer un poco? Porque mi garganta me está...
Sí, por favor. Ahí está. Ahí quiero parar un poco. ¿Por qué son más complicados de comprender los fenómenos sociales? Porque estamos nosotros con nuestra subjetividad y una misma situación puede ser muy diferentemente leída y entendida por una persona y por otra. ¿Sí? Y desde lo mental, con más razón todavía, una persona que tiene cierto tipo de herramientas, cuando ocurren ciertas situaciones, eso puede significar para alguien, vamos a suponer, la pérdida de un trabajo. Una persona puede vivir como que el mundo se le viene abajo y la otra persona ve como una oportunidad para conseguir algo mejor. La misma situación, pero vivida desde ópticas completamente distintas, y ahí podemos entrar a tallar, bueno, la historia de la persona, las capacidades que tiene, la capacidad de resiliencia, la personalidad. Entran a tallar un montón de cosas, la cultura donde vive, el país de donde está. Probablemente en Paraguay va a ser mucho más triste porque va a ser más complicado, ¿verdad? Que en otro país en donde a lo mejor sí le dan mucha importancia a tu formación. Entonces, entendemos un mismo fenómeno de formas distintas y es por eso que se hace mucho énfasis en darle el suficiente rigor a la medida de estas situaciones para poder mantener ese estatus de ciencia. ¿Sí? Entonces, y es por eso que inclusive hay todo un debate que pide, ¿verdad?, que lo que tiene que ver con el ámbito de la salud mental tenga digamos, una connotación muy cuantitativa, sobre todo como para poder mantenerse en el ejido de las ciencias naturales y no irse tanto a las ciencias sociales que son un poco más volátiles y digamos que para la ciencia dura las ciencias sociales no existen luego, o sea, es así como un fenómeno que se puede observar, pero no podemos hacer ciencia con eso, ¿verdad? Entonces, y hay todo un debate, ¿verdad? Científico, justamente por esta subjetividad de los fenómenos sociales. ¿Sí? Cada uno, al ser observador, observa una cosa totalmente distinta, por más que sea la misma situación. Y entonces por eso dice que las ciencias sociales han evolucionado para tener una base epistemológica un poco más sólida y tratan de desprenderse o por lo menos de equilibrar esa subjetividad de la cual pueden ser objetos. Y entonces por eso, como algunos autores sociólogos, ¿sí?, como Durkheim, Weber y Marx, sientan algunas bases para estas ciencias sociales modernas, ¿verdad?, que son los que conocemos un poquitito más, y para poder comprender mejor los fenómenos sociales desde una óptica sistemática científica. Y bueno, acá tenemos más o menos los aportes de ellos. Emil Durkheim, entonces, es considerado digamos, el padre de la teoría del suicidio. Increíblemente, la primera teoría del suicidio no fue una teoría del área de la salud mental, ¿sí?, sino que vino justamente de un sociólogo. Entonces, eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? A mí siempre me hizo muchísimo ruido, pero es así, o sea, que antes que cualquier otro profesional del área, no existía luego, de hecho, el área de salud mental como una ciencia. Sí. Sí, y inclusive fíjate que socialmente decimos nosotros que pero tanto psicológico nomás es, ¿verdad? O sea, imagínate si analizamos
algo usado en la jerga diaria, ¿verdad? Psicológico nomás es, o sea, en realidad no existe. En síntesis lo que queremos decir, ¿verdad? Lo que te preocupa no existe, porque es psicológico. Si lo psicológico no existe, porque no está ahí. Entonces, justamente, Emil Durkheim habla de que la sociedad, con sus estructuras, tienden a mantener un esquema de valores, ¿sí? Y ese esquema de valores que se va transmitiendo de generación en generación es lo que se conoce como la cultura. Entonces la cultura es un conjunto de situaciones que buscan que se mantengan estas características a lo largo del tiempo. Entonces, qué sé yo, ahí se producen cuestiones como el folclore, la música, el arte, el idioma, características que le diferencian a una cultura de otra y que hacen que una cultura pueda mantener cierto periodo de tiempo cortito, ¿verdad? Ciertas cualidades como una identidad. Pero aquí Durkheim también ensaya una teoría social del suicidio y dice lo siguiente: cuando esta sociedad ya no puede transmitir los valores culturales de forma que el individuo que las recibe pueda tomar, apropiarse de esos valores culturales y decir, esto es significativo para mí. O sea, yo voy a trabajar no solo por el dinero, sino porque yo tengo un compromiso social, ¿sí? O yo quiero que mi sociedad sea mejor. Entonces, cuando la sociedad deja de poder transmitir esos valores, el sujeto entra en una situación que Durkheim señala como la anomia. Anomia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la anomia? La anomia es la falta de un sentido. O sea, yo no sé para qué estudio si no voy a poder trabajar. ¿Para qué trabajo si no voy a poder pagar todas mis cuentas? ¿Para qué pago mis cuentas si finalmente no puedo ni siquiera ahorrar, no puedo gastar en mí? Tengo que pasarme pagando cuentas y no puedo gastar en lo que yo quiero, por decir, ¿sí? Entonces, esta es digamos, una situación bastante interesante que coloca Durkheim, pero asimismo habla de que existen fenómenos sociales que hay que destacar, que justamente serían las antípodas de la anomia, y es, por ejemplo, la solidaridad. La solidaridad que hace que vos le quieras ayudar a otra persona que vos ves que está luchando, que quiere mejorar, y entonces tenés ese impulso de poder ayudarle y estirarle, porque te das cuenta que quiere estar mejor, pero quizá no tenga los recursos como para poder hacerlo. Y entonces este enfoque que él tiene es un enfoque bastante integral, es estructural, es funcionalista y sienta ciertas bases para poder entender a los individuos que están dentro de sistemas mucho más amplios y de los elementos que interactúan en esos sistemas para poder explicar por qué ocurre X o Y situación. Luego viene Max Weber, que es uno de los considerados padres de la sociología, que desarrolla también una perspectiva que trata de entender, de comprender a las ciencias sociales y analiza los fenómenos sociales a partir de una acción social, o sea, del significado que los individuos le dan a esas acciones sociales. Entonces, él ensaya ciertos conceptos como la racionalidad, la autoridad, el carisma, de lo que después va a desprender otros conceptos como el liderazgo, ¿sí? Enfatizando la necesidad de entender estos marcos de sentido para poder comprender por qué las personas no se comportan todas iguales. O sea, se demostró que estar en un grupo hace que el estar en un grupo altere mi conducta individual, ¿verdad?
Pero también es al revés. Yo con mi personalidad puedo alterar la conducta de varias personas. Justamente ahí él habla del carisma, del liderazgo y de cómo ese fenómeno es de doble vía. Del, Ujú, ujú. Así mismo, así mismo es. Y por último, Karl Marx, el teórico, podemos decir, social más influyente del siglo XIX y sienta las bases del materialismo histórico y el énfasis a la estructura de poder y lucha de clases. Entonces, en su visión, eh, le da un entendimiento a una lógica de un dominador y un dominado, ¿verdad? Que en esa relación dialéctica de relación de poder, entonces va construyendo una situación, una realidad. Bueno, y él habla de la lucha de clases, del dominio, también toma el tema del poder, habla del concepto de la religión como algo que le impide al hombre entender de forma total lo que le pasa y de... Y hoy podemos decir, bueno, la religión, el fútbol, podemos dar muchísimos ejemplos de situaciones que nos impiden analizar de forma más profunda lo que nos pasa como sociedad. Entonces, cuando analizamos desde el paradigma del fanatismo, como, qué sé yo, como, como cerrista, como olimpista, como colorado, como liberal, como cristiano, como judío, es más complicado porque cada paradigma trata de explicar y de darse a sí mismo la razón y para ello tiene que desacreditar a los otros modelos que tratan de explicar la realidad. Entonces, es por eso que nos cuesta quizá mucho, particularmente pienso que son resabios todavía del tema de la dictadura. Eh, Culturalmente todavía le tenemos mucho miedo a lo diferente. O sea, si algo no va a ocurrir así como dice que va a ser algo normal, entonces eso directamente ya es percibido a veces como una, ¿cómo se dice? Como una amenaza existencial, ¿verdad? Eso ocurre, qué sé yo, con la familia. ¿Por qué Paraguay no tiene las uniones de personas del mismo sexo? Porque se piensa culturalmente que es una amenaza para la familia tradicional. Es decir, entonces, cuando no entendemos que lo que viene detrás, es lo mismo este tema, suelo poner como ejemplo también, me sirve muchísimo la falta de legislación sobre la discriminación. Por ejemplo, hubieron creo que 3 intentos en Paraguay de sancionar una ley contra toda forma de discriminación y creo que Paraguay es la única, el único o estamos entre dos en toda América que no tenemos una legislación que castiga la discriminación. Creo que somos medio el único todavía, ¿verdad? Bueno, así nomás, sí. Y bueno, y nuestros otros compañeros de situación también tienen nuestras características así, homofóbicas, patriarcales, machistas, ¿verdad? Sobrevivientes de culturas violentas, ¿verdad? De regímenes totalitarios. Pero si uno se pone a analizar lo siguiente, ¿quiénes se verían afectados ante una eventual eh, sanción de una ley contra toda forma de discriminación? Bueno, y- pero es importante que le identifiquemos a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? ¿Quiénes son ellos? Porque, claro, pero ¿quiénes son los conservadores? Ahí quiero llegar. ¿Quiénes son los conservadores? Y bueno, pero, a ver, mira, mira Jessica. em,
Cuando nosotros, o sea, históricamente yo detecto el siguiente patrón. Vamos a ver si vos coincidís conmigo, ¿sí? Si vos coincidís conmigo. Cada vez que en Paraguay se trata de introducir el tema de la legislación sobre, para poder tener una ley contra toda forma de discriminación, el primer argumento que salta al tapete es que se quiere que las personas del mismo sexo puedan casarse. ¿Sí? Es lo primero. Nunca jamás se habla de otra cosa, nunca siquiera se debate otra situación. Lo único, no, acá lo que pasa es que los homosexuales quieren casarse. Y después ya viene la perorata de que la familia, que Paraguay, que Dios y familia. Bueno. A mí me tocó mucho tiempo en el Ministerio de Salud trabajar en el área de recursos humanos. Y en esa área yo salí volando, pitando, porque me di cuenta que es muy difícil poder trabajar gestionando recursos humanos y lo que uno hace es trabajar con situaciones bastante inhumanas inclusive, ¿verdad? Eh, entonces me tocó ver que pues, yo hacía los concursos, o sea, yo integraba los equipos que hacían los concursos de, ¿cómo se dice esto? Para contratación de personal en las primeras unidades de salud de la familia y concursaban médicos, licenciados en enfermería, odontólogos, qué sé yo. Y me tocó ver que a las mujeres embarazadas, muchas veces, que llegaban a un nivel en donde se juntaban los tres mejores puntajes y se hacía un desempate. Y si una de esas tres era embarazada, era, no le vamos a elegir a ella porque ella ahora va a entrar y a los 3 meses ya va a salir de permiso de maternidad. Bueno, esta es una discriminación, por ejemplo. Y el afectado no es un gay. El afectado no tiene nada que ver. ¿Y dónde podés denunciar, por ejemplo, eso? Y tenemos diferentes tipos de exclusión realmente, pero a lo que voy nomás es que imagínate como algo así, que si tuviésemos una ley contra toda forma de discriminación, esa mujer va a poder ir a denunciar. No me contrataron porque estoy embarazada. Pero como no está penado por ley, ¿cómo va a ser cuál va a ser el argumento legal que va a utilizar para poder defenderse? No, la ley dice que no podés despedirla a una embarazada. Atendé que la situación que yo te cuento es no le contratamos porque está embarazada. También. No, claro. Porque finalmente, si vos terminás no dándole trabajo a una persona que ya tiene problemas financieros, ¿cómo va a salir de su problema financiero si vos no le das la oportunidad de redimirse? No tiene sentido, pues. Es así como el problema del huevo y la gallina, más o menos. Bueno, entonces, esto para poder entender un poquitito qué es lo que hace el sociólogo, ¿verdad? Entonces el sociólogo se encarga de, sobre todo, de observar y poder describir los fenómenos eh, y ir más allá, dice, de sus impresiones superficiales. O sea, detectar si hay patrones, comparar esas situaciones con otros grupos humanos, poder relacionarlas con la historia, ¿verdad? Para ver cuáles son los fundamentos de esa actitud, de esa conducta. Y a partir de eso, el sociólogo puede entonces construir teorías y puede decir, bueno, resulta que en Paraguay la gente no quiere participar porque tiene un historial de persecución de la participación social de mucho tiempo. Entonces quedó ese en el... eh, me acuerdo que
en nuestra época decían, bueno, no, a niña entremete, o sea, vos veías algo que estaba mal, ¿verdad? Y te decían, no, no vaya a meterte ahí porque vos vas a salir perjudicado, o sea, hace nomás como que no viste. Y hoy en día nos preguntamos por qué lo que la gente no es solidaria, ¿verdad? Y justamente había toda una línea que te decía que era mucho mejor no ver, no escuchar, no hablar, no denunciar, no decir nada, eso, que eso te iba a mantener seguro, entre comillas, y subrayado, ¿verdad? Bueno, por suerte eso también está cambiando. Entonces, para poder construir estas teorías, hay que poder identificar los factores, causas, consecuencias, los ambientes, los momentos de la historia y desarrollar marcos analíticos que nos ayuden a entender por qué pasó eso en ese momento. O si es una situación similar, por qué en ese momento pasó otra cosa y ahora pasa otra cosa. ¿Cuál es el contexto en el que está ocurriendo? Y por supuesto, eso le permite aplicar el método científico que tiene que ver con qué. Justamente, si me puedes ayudar un poquitito a leer la aplicación del método científico en la sociología, porque en serio mi garganta no, enseguida me deja. Yo creo que sí. Un ratito. Políticas públicas. Ahí está. Un ratito. Ahí ves. Políticas públicas. Bueno. Excelente. Y acá hay un componente más que es justamente el compromiso que adquiere este científico. ¿Sí? Y en ese sentido nos parecemos, vamos a decir, yo me siento súper identificado porque cuando vos llegás a la comunidad, cuando vos tocas el problema, te sentís compelido o comprometido a cambiar la realidad de esa gente. ¿Sí? O sea, tenés esa sensación de querer hacer algo para que no vivan más en esa situación. Justamente, más allá. Ujú, sí. Así mismo es. Y bueno, entonces ese es el compromiso de transformación social y nosotros lo traducimos eso cuando hablamos, por ejemplo, de la promoción de la calidad de vida. Cuando hablamos de la promoción, pasa que el tema de promoción de salud se malentiende mucho porque el concepto de promoción tiene muchas acepciones. Quiere decir muchas cosas. Entonces la promoción puede ser una idea nueva, perdón, una propaganda de algo nuevo, pero la promoción de la que nosotros hablamos, promover la calidad de vida, significa mejorar la calidad de vida. O sea, usamos el aspecto del concepto en donde decimos, por ejemplo, mi jefe me promovió. ¿Qué quiere decir eso? Mi jefe me
dio un salario mejor o mi jefe me mejoró las condiciones laborales. Asimismo también es la promoción de la salud. Cuando hablamos de promoción, nosotros buscamos que esa promoción tenga como consecuencia un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pero en el ámbito social somos más, digamos, pretenciosos aún. Queremos entender y saber que en la propia comunidad está la llave del cambio. Porque si vamos a esperar de que las instituciones pongan todas las condiciones, también es una realidad un poco que va a tardar muchos cientos de años probablemente por cambiar. Entonces, de ahí que nosotros podemos ser un factor acelerador si las personas se dan cuenta que hay muchas cosas que ellos pueden hacer también para mejorar. Acá no se trata de, no, porque si yo hago esto, entonces el Estado ya no hace su labor. No, simplemente que hay cuestiones que en algunos casos se pueden, se hacen a medias, en otras no existen. Y dentro de lo que no existe y de lo que se hace a medias, podemos tener otra vez percepciones distintas de lo que es urgente, de lo que es necesario y de lo que es un detalle. Y fíjate que cada actor social puede tener una percepción distinta. Lo que para mí es muy urgente, para otra persona a lo mejor le resbala. Imagínate, y ahí tenemos que entrar nosotros a congeniar con ellos, ¿verdad? El que piensa A, el que piensa B y el que piensa C. ¿Cómo hacemos para ponernos todos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para consensuar? Ese es un trabajo capital del psicólogo comunitario. No, y justamente tiene otra característica que es más difícil todavía. No tiene que opinar. Porque si opina va a estar metiendo su propia subjetividad. Ese es el tema, que para un psicólogo clínico es muy fácil dar un consejo. Nosotros no podemos dar consejo porque estamos sesgando una situación que puede ser que yo no conozca toda la realidad, puede ser que yo no conozca toda la problemática, puede ser de que yo no esté consciente de todas las situaciones que pueden mejorar. Entonces, por eso es que ahí nosotros tenemos una línea importante de la psicología comunitaria justamente que tiene que ver con su ética, con su axiología, ¿verdad? Que es la práctica de la ética, de su ética propia, es respetar los modos de las comunidades. O sea, yo no puedo ir a decirle a una comunidad que lo que está haciendo está mal y que tiene que adoptar lo que yo le estoy diciendo como psicólogo. Eso es algo que está comprobado, que cuando uno quiere imponer su manera de hacer las cosas, lo que hace es desarrollar una situación en donde el abordaje se diluye en el tiempo, no es, no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, esa situación tiene que poder mejorar. Mira un poco a ver si ahora, ¿qué tal? Y bueno, entonces acá nace la propuesta de la psicología comunitaria. Imagínate si la psicología ya era una ciencia joven, la psicología comunitaria mucho más joven. Y justamente las primeras propuestas de la psicología comunitaria nacen en relación a la incapacidad de la psicología individual, la psicología clínica, de abordar una sola persona y una sola situación. Entonces, empezaron a haber situaciones en donde grandes masas de personas, grandes números de personas eran afectadas por estas situaciones y no podía ser abordado de forma individual. Y es un poco en donde justamente la psicología comunitaria empieza a abrirse camino como una respuesta a esas limitaciones de la psicología individual. Y por eso se abre paso entre la psicología social. La psicología social, vamos a decir, es una variante de la psicología como tal, pero que tiene en cuenta más las relaciones entre los individuos y las instituciones, ¿sí?
digamos, las organizaciones jerárquicas, la organización dentro de una cultura. Y la psicología comunitaria va a mirar un poquitito las interacciones entre las personas dentro de las comunidades y va a generar acá un análisis interesante porque uno de sus elementos de estudio son los actores sociales. ¿Y por qué le llama actores sociales? ¿Por qué te parece que en psicología hablamos de actores sociales? Porque el concepto actor tiene su propia fuerza. Y un actor social puede ser un agente de cambio, puede ser un agente para que no haya cambio, pero el concepto de actor social implica que cada elemento, o sea, cada persona que forma parte de este mundo dentro de la comunidad tiene su propia visión y su propia, digamos, cada persona tiene su historia, primero que nada sus características individuales, pero sobre todo tiene su historia y tiene su propia agenda. O sea, claro, su rol, su propia. Entonces cada uno es diferente y cada uno va a aportar de forma diferente. Y por ejemplo, la psicología comunitaria explica que cuando se trabaja en un proyecto social, di- eh, Marisa Montero creo que habla de eso, dice, cada uno de los individuos se va a asociar en forma más cercana o más lejana a ese fenómeno que se está trabajando y algunos van a mirar de lejos, otros van a mirar de más cerca, otros van a estar mirando de cerca y van a ofrecer su ayuda y otros van a estar muy involucrados. O sea, hay como una, digamos, como una, como se dice, como una cercanía con ese hecho, dependiendo un poco del grado de participación que tiene la gente. ¿Y por qué hay mayor y menor grado de participación? Ni ahí podés explicar. Puede ser por su característica psicológica, por la historia, porque lo que se está trabajando le toca mucho por algo que pasó en su infancia o algo que quiere para su comunidad, sus anhelos, sus sueños. Le podemos dar tantas explicaciones. Pero ¿por qué hablamos de actor? Un actor es alguien que tiene un objetivo dentro de una obra. Entonces, yo quiero que entendamos acá que un actor social también tiene un objetivo en su comunidad. Y siempre va a tener una, digamos, predisposición hacia una situación X que queramos analizar. Por decirte, imagínate el siguiente hecho. Hacemos un diagnóstico comunitario en una comunidad y sacamos como problemática fundamental el hecho de la inseguridad vial. Cuando analizamos la inseguridad vial, vemos que los caminos están en mal estado, vemos que hay mucha gente que no respeta las reglas de tránsito, pero sobre todo nos llama la atención el hecho que en las estadísticas que revisamos, la mayoría de los eh, accidentes están relacionados con personas que consumieron sustancias alcohólicas. ¿Sí? En una comunidad X nomás estamos hablando. Muy bien. Listo. ¿Cómo podemos solucionar eso? Nos ponemos a hablar con los vecinos y todo eso. Y decimos, bueno, vamos a ver para que limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Muy bien. ¿Qué pasa? Que el intendente es dueño de una bodega. Bien, entonces ahí, ¿qué va a primar más para ese actor social? ¿Su interés personal o su interés en el bien común? ¿Verdad? Y ahí eso va a estar pendulando probablemente. Y a eso es lo que me refiero, de que cada persona va a tener una implicancia tendiente hacia un lado positivo o negativo porque se va a sentir más identificada, menos identificada, le importa, no le importa, porque X situaciones. ¿Sí? Inclusive recuerdo que en los proyectos sociales eh, hay un concepto muy interesante en donde el que es encargado de gestionar un proyecto social en un área geográfica, ¿verdad? Tiene que identificar los actores que están a favor del proyecto, en contra del proyecto y a los que le da igual. Y tiene que generar estrategias para qué? Para convencerle
a los que les da igual, a quienes no le importa, pero sobre todo para neutralizarle a los que están en contra. O sea, para que los que están en contra piensen que no, en realidad no es tan importante, pero que no le den tanta importancia, pero que no vean como algo negativo. Y se hace toda una estrategia para poder convencerle a todas las personas de eso, ¿sí? Entonces se trabaja en un mapeo de actores sociales. Porque si nosotros queremos gestionar algo en la que toda la comunidad está en contra, cómo va a ser sostenible un proyecto? Entonces, por eso es importante mirar justamente desde la óptica de estos intereses que pueden ir, digamos, despertándose dentro de la comunidad. Interesante. Y entonces, si nos fijamos en el concepto de promoción de la salud, y eso vamos a ver ahora, el concepto de promoción de la salud dice, es darle a los pueblos la capacidad de poder gestionar situaciones que devengan en una mejoría de su calidad de vida. Darle a la comunidad el poder de mejorar, no esperar que venga un político o esperar que venga un milagro o que vengan los ovnis o que venga la segunda llegada de Jesucristo, del Mesías o de lo que sea para que mejore eso, sino que entendamos, y ahí entra un concepto muy interesante que del cual habrás escuchado, que es el empoderamiento, entender que yo tengo la capacidad de gestionar algo y involucrarme en la solución de X problema. Y entonces eso es lo que busca generar la psicología comunitaria. Un cambio, pero un cambio respetuoso, no desde la óptica del psicólogo comunitario, sino desde lo que los actores sociales consideran. Entonces yo les voy a ayudar a los actores sociales a poder desarrollar un diagnóstico, ¿sí? Y voy a poder ayudarles a identificar sus propios elementos que tienen como para poder despertar ese potencial dormido en la comunidad. ¿Sí? O la organización social, por ejemplo. La organización social que me ayuda a dar cierto tipo de respuesta. Siempre comento esto como una experiencia muy válida. Cuando se empezó la instalación de las unidades de salud de la familia en el Bañado Sur, había cuando eso se atendía, digamos, solamente de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y no había funcionarios de salud por la tarde, ni por la noche, ni los fines de semana. Entonces, ¿qué pasaba? Decían los lugareños, pero ¿qué pasa? Entonces no tenemos nosotros derecho a enfermarnos después de las 3 de la tarde. Y tampoco podemos tener accidentes y tampoco puede nacer ningún niño a la madrugada. Bueno, entonces, esta situación que fue dando, y el problema era que eran lugares tan inseguros que muchas veces ni los taxis querían irse o no acudían al llamado de los pacientes porque nadie quería entrar en esos lugares, ¿verdad? Así de madrugada y eso. Entonces, ¿qué pasó? Que los propios vecinos hicieron un sistema de guardia de vehículos. Entonces, cada día de la semana había un vecino de guardia con su vehículo para poder trasladar a un paciente X de ese barrio hasta el hospital de Barrio Obrero, que era lo más cercano que le quedaba. Porque hasta las 3 de la tarde nomás había atención en el policlínico o en la unidad de salud de la familia. ¿Y qué hizo el Ministerio de Salud? Entonces el Ministerio de Salud lo que hizo fue darle combustible a la comisión vecinal, que era la que administraba el combustible para que los vecinos transporten hasta el hospital de Barrio Obrero a sus pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se organizó a la comunidad que tenía herramientas para suplir una deficiencia, ¿verdad? Que tenía que ver con el horario de atención, con que no había especialistas, que el fin de semana no había, ¿verdad? Y que muchas veces había situaciones que ocurrían los fines de semana, que no se le puede dejar de atender o decir a la embarazada, espera, no tenga hasta el lunes, ¿verdad? Porque este, son cosas que no se pueden esperar, entonces, y que ocurren, que forman parte del día a día, y entonces de esa manera se puede, a través de la organización, entonces generar una respuesta. ¿Y quién dio la respuesta?
la propia comunidad. ¿Sí? Y entonces es... Sí. Ujú. Así es, y muchas veces como psicólogos lo que hicimos, como psicólogos comunitarios digo, también facilitamos el análisis de la situación. Como vos decís, por ejemplo, bueno, esta área vamos a trabajar con Senavitat, esta otra área podemos trabajar con el Ministerio del Trabajo, esta otra área vamos a trabajar con el Ministerio del Interior, esta otra área vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hace el psicólogo como un profesional que entiende la lógica que ocurre dentro del gobierno porque conoce esas instancias? Ayuda a la población a poder hacer esos trámites o que ellos mismos puedan gestionar, pero digamos desde una mirada un poquitito más técnica, dirigida hacia los objetivos. ¿Y quiénes se van a proponer los objetivos? Y los objetivos se van a proponer los propios integrantes de la comunidad. Y en ese sentido, entonces, este nuestro concepto de paradigma para los psicólogos comunitarios es más que válido porque entendemos que hay situaciones que van a, así como el paradigma va a ir cambiando, va a ir generando nuevas necesidades, de nuevos conocimientos, de nuevas estrategias, y eso va haciendo que eh, necesariamente vayamos mejorando, cambiando y mejorando nuestra capacidad de abordar los problemas. Entonces, hoy en día es impensable irnos a una comunidad a tratar de debatir sobre un problema si no es a través de la escucha y del respeto hacia la capacidad que la propia comunidad tiene. Justamente van a ver que una de las características que tenemos nosotros dentro de los grupos de terapia comunitaria integrativa es que cuando estamos en la comunidad, ya sea de forma virtual o presencial, una de las cosas que más cuesta hacer es no dar consejos. Y demasiado estamos tentados porque la gente luego cuando sabe que estudiamos psicología ya te... ¿Y vos qué opinás de tal cosa? Te dice, ¿verdad? Ya te velo como una cara de consejero espiritual. Y cuesta muchísimo porque es algo que tenemos que desaprender, no dar consejos. Y cuando vamos a describir una situación, describimos desde mí. O sea, a mí cuando me pasa tal cosa, yo hago esto. No es uno tiene que ser fuerte y uno tiene que generar la capacidad de... No. ¿Por qué nosotros le vamos a estar diciendo a otra persona lo que tiene que hacer? Al estar diciéndole lo que tiene que hacer, asumimos que está haciendo todo mal y que lo que nosotros hacemos está bien. Entonces, a veces incurrimos en esa falta de respeto hacia las capacidades que ya están instaladas en la comunidad. O sea, la comunidad siempre se hizo cargo de esos problemas, de hecho, ante la ausencia de psicólogos, del Estado, de la DIVEN o de lo que sea. Siempre estuvo nomás luego haciéndose cargo, mal o bien, pero en estas reuniones lo que hacemos es rescatar esas maneras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace ña María? ¿Cómo hace don Juan? ¿Cómo hace don Pepe? ¿Cómo hace ña Francisca ante esa situación? Y les escuchamos. Y ellos mismos intercambian ideas. Y nosotros no intervenimos. Y cuesta muchísimo. Realmente tenemos que ¿cómo se dice? Desandar todo ese camino de querer opinar, de querer dar consejos, de querer, digamos, intervenir necesariamente. Sí, terapia comunitaria integrativa, TCI. Sí, así es. Bueno, yo no voy a entrar en detalle con eso porque eso después con la profe Mechi van a dar mucho mejor y entonces... Bueno, entonces las características, digamos, de nuestras bases epistemológicas, tratando de ser ciencia, ¿verdad?
tienen que ver con lo siguiente. Primero, una búsqueda de la objetividad, y para esto, por ejemplo, tratar en los procesos de investigación, sobre todo de medición, tratar de garantizar la objetividad en la observación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar al rigor necesario de la ciencia y poder sustentar suficientemente las teorías y proponer en el futuro nuevas situaciones que puedan dar respuesta a esas situaciones, claro. Y entonces el investigador justamente, primero que nada, tiene que reconocer que si participa no va a poder obviar nunca su subjetividad, tiene que asumir su subjetividad, decir, sí, yo voy a poder observar, voy a poder tomar nota, pero yo mismo tengo que estar consciente de mi propia subjetividad, ¿verdad? Y entonces voy a buscar algunas estrategias para disminuir esa subjetividad. Inclusive hay modelos de investigación que se llama investigación acción participativa, en donde el investigador se involucra de lleno con los participantes y es un actor más. No es que está así por fuera anotando y viendo ahí de manera, porque realmente cuando incurrimos en eso, a veces los actores sociales pueden sentirse como que utilizados. O sea, cuando vos te vas a una comunidad y le decís, hola, venimos acá, vamos a hacer nuestra práctica, y él te pregunta, bueno, y eso a mí cómo me sirve? O sea, a mí llamaría de qué me sirve que vos vengas a hacer tu práctica acá en mi comunidad. Y lo que pasa es que nosotros vamos a venir acá durante el periodo de clase, vamos a hacer algunos talleres con los niños, después te vas a decir, pero ¿y qué pasa cuando terminan las clases? O sea, mi problema va a seguir. Y, ¿verdad? Entonces se empiezan a despertar un montón de situaciones que tienen que ver eh, con esa subjetividad que tenemos que cuidar. De hecho, que en las comunidades hay todo un proceso para poder acercarnos. No es que podemos irnos y decirle, hola, ¿qué tal? Venimos a trabajar acá. Un proceso de acercamiento, un proceso de ganar la confianza, un proceso de planificar y trabajar con ellos. Y hay todo un proceso para poder ir soltando. No es que nosotros, bueno, llegó las vacaciones y entonces nosotros dejamos de venir nomás. Hay todo un compromiso. Y entonces por eso también habla del contexto de, por ejemplo, hay situaciones en donde nosotros seguimos haciendo las prácticas a pesar de las vacaciones, porque identificamos que ese grupo es un grupo que le ayuda a mucha gente que puede conectarse inclusive desde el extranjero. Y como siempre hay alumnos que necesitan tener su práctica, su cantidad de horas en práctica, entonces, por ejemplo, igual seguimos trabajando en práctica profesional supervisada durante las vacaciones. Nos damos 15 días, 20 días y después seguimos. Y también el carácter interpretativo, entendiendo que los seres humanos somos sujetos, los primeros sujetos del estudio de las ciencias sociales, y que eso requiere un abordaje interpretativo que uno no puede agarrar y describir directamente, sino tiene que entender eso a través de el análisis del contexto, de la historia, de la visión de las personas que forman parte de esa comunidad. Y entonces la psicología podemos enmarcarla dentro de una ciencia social, ¿sí? Y tienen estas dimensiones. Primero que nada, que nos ayuda a poder entender la interacción que tenemos entre humanos, ¿sí? ¿Cuál es que ocurre entre un comportamiento y otro comportamiento, entre una persona y la otra persona? Pero también que esas interacciones van a ser muy particulares y diferentes en cada contexto. O sea, acá los cumpleaños se celebran de una forma, a lo mejor en Europa es de otra manera, en Australia es de otra manera, y cada uno tiene un porqué. ¿Por qué celebramos los 15 años, por ejemplo? ¿Cuál es el simbolismo de los 15 años?
¿Y por qué en otros países se celebran a los 16? ¿Y por qué en otro país se le hace al hombre? ¿Por qué en Paraguay no se le festeja al hombre? O sea, esas cuestiones tienen raíces profundas, antropológicas, que explican esas costumbres. Podemos entenderlas. Y lógicamente está la dimensión comunitaria, que como ciencia social aborda el impacto de factores comunitarios, redes sociales, interacciones entre instituciones, en el bienestar y el desarrollo de las personas desde la óptica de una promoción social. Y cuando hablamos de promoción social estamos hablando entonces del mejoramiento de la calidad de vida. Siempre cuando entonces nosotros acá usamos el término promoción social, hablamos del mejoramiento de la calidad de vida. Y bueno, esto un poco son las nociones básicas para poder empezar una lectura. Vamos, yo les voy a preparar para la próxima clase entonces unos materiales, vamos a hacer unos análisis en relación a estos temas centrales y me gustaría que tus compañeros puedan escuchar nuestra clase del día de hoy en algún momento para recuperar, porque sobre eso va a ser el trabajo que vamos a hacer en la semana que viene. Y también la semana que viene vamos a ir mirando ya el aula, los elementos del aula y vamos a centralizar todo a partir de ahí. Genial, profe. En la plataforma.